A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos iniciando este primer programa de Petróleo y Desarrollo en este año 2018. Y ahora vamos a empezar con un tema que es muy importante para el país, para nosotros, que lo hemos denominado los retos petroleros para el año 2018. Así que iniciamos el programa nuevamente deseándoles un feliz año 2018 a todos nuestros televidentes y también Diego, que tengas un año feliz 2018 y empezamos con este primer programa, ¿no? De igual manera, Henry, esperando que para ti, para tu familia y también para todos nuestros televidentes quienes nos siguen semana a semana, las cosas en este nuevo año que inicia, 2018, no sean mucho mejores, y por lo tanto también esperemos que para el país, ¿no?, en general las cosas cambien radicalmente de lo que ha pasado en los últimos años. Así es, mi querido Diego. Estamos con el programa que lo hemos denominado Retos Petroleros de 2018 y tú tienes una lámina, sí. Diego, para explicar. Pongámosla en pantalla, sí, para ver. Hemos tratado de concretar en 7 puntos básicamente, ¿no?, lo que a nuestro parecer, a nuestro criterio, son los principales problemas que tendrá que enfrentar el gobierno de Lenín Moreno durante este 2018. ¿No? Debemos decir que hay muchos más porque la complejidad del sector hidrocarburífero así lo amerita. Sin embargo, creemos que lo que necesita una atención prioritaria en este momento no son estos temas que además se los viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos años atrás. Así es. Entonces, en concreto hemos planteado en estos 7 temas, ¿qué tenemos aquí? Fiscalizar la corrupción perpetrada en el gobierno anterior y depurar la conformación de su talento humano. Correcto. Es decir, hay un sinnúmero de casos que hemos visto, ¿no?, que poco a poco, ¿no?, a pesar de que ya eran objeto de denuncias, digamos, casi desde el mismo gobierno de Rafael Correa, ajá, desde el año 2007, ajá, ¿no?, ya se anticipó que habían situaciones anómalas, malos manejos, conflictos de intereses de las autoridades de ese momento. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso del exministro y que después fue fiscal general de la Nación, de Galo Chiriboga Zambrano, ¿no?, en el que él ya se tenía conocimiento de algunas situaciones y sin embargo se lo ocultó. Por ejemplo, la cuestión de la entrega del campo Pungarayacu a Ivanhoe, la entrega del campo Sacha a PDVSA a través de esta compañía Río Napo, ¿no?, y muchas otras cuestiones que ya se daban, pero que sin embargo, por este manejo y este control total que se tenía del gobierno y de las demás funciones del Estado, este manejo autoritario, no se conoció nada de estas situaciones. Ahora yo creo que de una u otra manera, ¿no?, las condiciones han cambiado y por lo tanto cabe seguir en este proceso de combatir la corrupción, combatir también lo que no ha quedado con sanción, es decir, la impunidad de estas situaciones, pero también hay que ver cómo está la empresa o las empresas petroleras, porque sospechamos, ¿no es cierto?, que muchas de esas personas que se prestaron para un sinnúmero de situaciones siguen dentro del sector petrolero,
porque no es que pareja Yanuseli o Alex Bravo hicieron las cuentas solos, ¿no? Sí. Hicieron estos malos manejos, esto que ahora ya se ha evidenciado de manera solitaria. No, esto requería del apoyo de mucha gente, ¿no? Que creemos sigue estando dentro del sector petrolero y por lo tanto hay que investigar aún más y hay que depurar, ¿no? Quienes están todavía ahí dentro del sector. El otro tema. Antes de eso, yo estoy de acuerdo contigo. Se debería hacer una reingeniería integral, ¿no es cierto?, del sector petrolero, ¿no? Y el tema de la corrupción es un tema casi endémico en el área petrolera, ¿no? Solamente tengo un comentario. Yo escuché a fines del año anterior, 2017, que por ejemplo una persona que manejaba bodegas en el sector petrolero, es decir, era trabajador del sector petrolero, del sector estatal, entiendo de Petroamazonas o Petroproducción, ¿ya? En el cargo de bodeguero. Pero sé que actualmente es presidente de un equipo de fútbol que no voy a mencionar, porque no tengo yo los datos, ¿no? Y sé que también tiene bodegas. Mal haríamos nosotros en especular tampoco. Así es. Pero sí podemos decir de que muchos mandos medios que se prestaron para cualquier situación en el gobierno anterior, con estas autoridades que ahora están detenidas, que están pagando penas ya de prisión, continúan dentro de Petroecuador. Así es. Entonces es necesario que se revise esa situación. Entonces hay que hacer una ingeniería, porque en el caso de esta persona, además de ser miembro o representante de un equipo de fútbol, sé que tiene 3 bodegas, ¿no?, de repuestos en materia petrolera, ¿no? No tenemos los datos, mayor información, pero así se han dado cosas en el sector petrolero. Bueno, el segundo tema o reto que planteamos ahí, que debe enfrentar las autoridades energéticas y el gobierno para el próximo año, es renegociar los contratos de exportación con China y Tailandia, tema que ya le hemos topado en varios programas anteriores, pero por la importancia y trascendencia que tiene esto, es una urgencia y además que no pueden eludir esta situación. Así es. Ya hemos visto, ¿no?, cómo han surgido noticias a cada momento de cómo incluso se utilizó a la misma empresa Petroecuador de una especie de intermediario para captar deuda con estos países a través de las exportaciones de petróleo. Exacto. Lo cual está prohibido en la Constitución, lo cual no es el objetivo de Petroecuador, de acuerdo con lo que establece el artículo 315 de la Constitución, ¿no es cierto?, de la parte de empresas públicas. Ellos no tienen por qué conseguir financiamiento para el gobierno, para el Estado ecuatoriano. Exacto, y sin embargo, en eso se le ha utilizado, ¿no? Desde el año 2009 que se empezó a vender de manera anticipada el petróleo con China, le cambiaron de rol a Petroecuador, ¿no? Así como le cambiaron de rol también a Petroamazonas, que en vez de que extraiga petróleo, emite bonos, ¿no? Bonos. Que no es el papel eso, ¿no? Sí, pero sobre eso también, ¿qué es lo que dicen las autoridades actuales de control? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Contraloría? ¿Qué dice la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también sobre ese aspecto? Exacto, no dice nada. Y claro, respecto del punto anterior, el caso de Sacha, que nosotros encontramos irregularidades, tú y yo, Fernando Villavicencio y Marta Roldós, año 2009, septiembre del 2009, cuando el correísmo era un tsunami, ¿no? Nosotros acudimos a la Fiscalía General de ellos, ¿no?, a denunciar el perjuicio que se iba a causar con la entrega de Sacha a PDVSA de Venezuela a través de la empresa mixta de economía mixta Río Napo, ¿no? Y luego en el caso de esto de China, de Tailandia, para pasar al siguiente punto, hay que recordarle al país, ¿no?, que fue Clever Jiménez y Fernando Villavicencio los que denunciaron ese tema. ¿Cuándo lo denunciaron? En el año 2013, ¿no? 2013, estamos hablando casi de 5 años atrás. Entonces no es que lo han hecho ahora, no, ellos lo hicieron en el año 2013. ¿Por qué lo hicieron? Porque llegó la documentación y además, como el caso de Cleber y Fernando, son gente honesta, ¿no?, gente transparente, gente valiente, no se quedaron callados y le denunciaron al país, ¿no?, los hechos de corrupción que se empezaron a dar con la venta anticipada del crudo, tanto a China como a Tailandia. Luego tenemos el siguiente punto, ¿no? Optimizar la operación de los grandes proyectos de infraestructura. Ajá. Ahí hemos colocado estos proyectos: Refinería Esmeraldas, planta de gas de bajo alto, Poliducto Pascuales Cuenca y el sistema de almacenamiento de gas de Monteverde Chorrillos. Hay que recordar que incluso estos que demandaron fuertes inversiones, que al parecer tienen sobreprecios, han sido objeto ahora de una decisión y que desde mi punto de vista me parece adecuada, que ha hecho el gobierno,
es hacer un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, para que se investigue esta situación. Exacto. Y se establezcan las condiciones en las que están ahora, ¿no? E incluso yo creo que van a ir un poco más allá, sin tener una capacidad sancionadora, porque Exacto. constitucional y legalmente no correspondería, ¿no? Así es. Pero pueden proveer de elementos para que en cambio las autoridades, que sí les corresponde establecer las responsabilidades que se encuentren, no lo puedan hacer. Exacto. Entonces, Ellos podrían tener los contratos y los expedientes, ¿no es cierto? ojalá haya un acceso ilimitado a la información. Deberían entregarles, ¿no? Deberían Y ellos entregarles, entregarle trabajando con técnicos, con abogados, con ingenieros, ¿no? Con economistas. con un equipo multidisciplinario. Podrían armar y podrían analizar y podrían dar a conocer en dónde está el perjuicio para que después actúe ya sea la Contraloría y la Fiscalía, ¿no es cierto? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Refinería Esmeralda. Así es. Ya. Son alrededor de 2.600 a 2.800 millones de dólares Ya. que se invirtieron en un proyecto de readecuación y rehabilitación, Así es. pero que según las mismas informaciones que ha dado el gobierno con las actuales autoridades, esa readecuación, esa rehabilitación no es buena, no es óptima, Así e es. incluso tendrían que paralizar nuevamente la refinería, y se dice alrededor, creo que de 2 meses, cuyo costo diario de paralización sería de $1.200.000, es decir, de perjuicio para el país. Solo lo que es importación de combustibles, ¿no? Porque a eso hay que sumar lo que costaría el cambio de equipos y toda la mano de obra, ¿no es cierto? Esa es otra cosa. Y otros aspectos o conceptos como lucro relacionados. cesante y demás, ¿no? Exacto, relacionado. Luego, no quería dejar pasar por alto el caso anterior de China y Tailandia, ¿no? Y al día que el ingeniero Carlos Tejada, el actual gerente general, le aclare al país, porque se están diciendo de que él habría enviado una carta a China, diciendo que no se preocupen, que el gobierno no va a modificar los contratos, ¿no? Eso sería terrible en el caso de ser verdad, porque entonces el presidente Moreno va a entrar nuevamente en una contradicción y actuar con un doble discurso, ¿no? Que eso él debe cuidar, porque un político, si algo debe cuidar un político, son dos cosas en la comunidad: generar confianza, que la comunidad tenga confianza, y luego también que la comunidad tenga credibilidad en la palabra del presidente y de sus funcionarios. No se puede decir estas dos cosas, entonces debería aclarar de que no es así en el caso que no sea así, y de ser verdad nosotros cuestionamos esa doble. Yo me resisto a creer, porque no creo que es un mínimo de coherencia, sí, ¿no? pues, Frente a los que tanto se ha anunciado, que las mismas autoridades han venido incluso haciendo gestiones para lograr una revisión y renegociación de esos contratos, ¿no? Que se arriesguen en ese sentido de decir que no se van a tocar, no lo creo. Me resisto, sí, sería muy perjudicial para el país. Volvamos a la lámina, ¿no? Sí, a la lámina, y ahí tenemos el siguiente punto, ¿no? El siguiente punto: ¿construir o no una nueva refinería? Exacto. Está el tema ahí de la refinería del Pacífico, que también va a ser objeto de análisis por parte del PNUD a través de este acuerdo suscrito con el Ministerio y Petroecuador. Ya. Allí quiero decir lo siguiente: nosotros vamos a seguir trabajando en esto, porque vamos a tener reuniones con algunos sectores, va generando una simpatía, va generando una acogida positiva, esto de que, por ejemplo, el IES, ¿no? Que tiene que ser reestructurado su gobierno a través de la proyecto de ley que en mi caso yo lo presenté a la Asamblea Nacional, fue calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura en abril del año 2017. El proyecto está, y lo que le pedimos, señor presidente Moreno, señores de Alianza País, den paso a ese proyecto de ley, porque significa reestructurar el gobierno del IES para que los dueños del dinero, para que los dueños de las aportaciones, ¿no? Que en este caso son los afiliados, ¿no? Sean los que manejen el IES, ¿no? Entonces, con esa reestructura que debe darse al gobierno del IES, ¿no es cierto?, para que los afiliados administren el IES, los dueños de los aportes, ¿no?, los dueños de sus descuentos mensuales del sueldo y también anual, que es año tras año, ¿no?, con el objetivo de que el IES tenga buenas prestaciones para sus afiliados, ¿no?, para sus aportantes, que la principal prestación es la salud, y después de la jubilación tenga derecho a una pensión jubilar digna, ¿no? Con este preámbulo, con esta explicación, lo que estoy diciendo es de que nosotros tenemos esta propuesta, ¿no?, de un cierto sector ya de afiliados. El Frente de Jubilados del IES ya viene impulsando esta idea de que, por ejemplo, el Estado le debe $18.500 millones al IES,
Y nosotros sabemos que no tiene plata para pagar eso. Son más de 8.000 millones en bonos y otras deudas acumuladas, ¿no? por el tema el déficit actuarial, ¿no? Que el Estado no ha cumplido con esa obligación. Y deudas de salud que están sobre 3.000 millones de dólares. Nosotros decimos, por ejemplo, que se entregue el Banco del Pacífico en dación de pago, que se entregue la empresa eléctrica Quito en dación de pago al IESNO, y que se entregue, por ejemplo, la plataforma de la refinería del Pacífico. Yo creo que esa plataforma con una correcta valoración, ¿qué será? 800 o 1.000 millones, porque hay sobreprecios, ¿no es cierto? Ahí hay sobreprecios, ¿no? Bueno, hasta ahora se han invertido alrededor de 1.500 millones de dólares en eso, ¿no? Y se dice que hay sobreprecio. Pero evidente, pues Claro. 1.500 millones de dólares, Sí. ¿y qué es lo que hay? Nada. Es un terreno aplanado y hay un acueducto. Así es. Ya, perfecto. Y hay unas casitas para los campamentos y oficinas, no Exacto, hay nada más. Nada más. Entonces digo que se dé eso, que esa plataforma en dación de pago para que el IES construya una refinería, que no podría estar costando más de 1.500. Y construirla por etapas, ¿no? Una para 100.000, después para 200.000, después para 3, pero por etapas. Entonces primero ir con la parte básica a efectos de evitarle al país las importaciones de los combustibles. Yo te diré que de inicio nunca fui partidario de la construcción de una nueva refinería en el país. Uh-huh. Por varias razones, tanto técnicas, económicas como legales. Uh-huh. Una de las primeras razones es, por ejemplo, de dónde se va a extraer el petróleo para refinar en una planta que iba a procesar 300.000 barriles de petróleo por día, que ni entre las tres plantas que existen actualmente en el país alcanzan los 300.000. Estamos llegando a los 155.000 barriles, es decir, el doble. ¿No es cierto? ¿De dónde íbamos a extraer el petróleo? Para 300.000 ¿sí? No había. Entonces, me parece que a mí lo que debieron haber hecho el gobierno anterior es plantearse la necesidad de rehabilitar, sí, la refinería Esmeraldas, pero integralmente, y construir una planta ahí de alta conversión. Ahí mismo, en un sitio que ya estaba impactado durante décadas. No impactar otro sitio. De todas maneras, hay que buscar una solución al problema. El gobierno se ha dado como plazo, me parece que el primer semestre de este año, para buscar inversionistas. Las noticias dicen que hay algunos interesados en eso. Veamos, pero yo creo que hay otras opciones y otras alternativas, incluso poniéndose a pensar de un concepto tan manoseado y tan deslegitimado que es la necesidad de la soberanía y el nacionalismo. Entonces, buscar hacia adentro mismo soluciones para eso, darle alguna utilidad a eso que ya nos ha costado tanto dinero, sin dejar de insistir en la necesidad de la investigación y de la sanción a quienes provocaron este enorme perjuicio, no, al pueblo ecuatoriano en general, que ha sido aplanar este terreno y sin ningún otro uso, ¿no? Esa refinería supuestamente debió haber estado construida, creo que a los 3 años de lo que se inició la colocación de la primera piedra, que fue en el 2009, si mal no recuerdo. 2007, 2008, no. Así es. Bueno, estamos todavía con 2 temas más. El otro tema, el quinto, ¿no? Ampliar o no la frontera extractiva. Tenemos ahí el tema, que incluso es ahora, o va a ser objeto de la consulta popular, ¿no es cierto?, de reducir el área de explotación del proyecto ITT. Es otro de los temas también en los que yo no comparto que se debió ampliar la frontera extractiva y menos en esa región tan sensible, ¿no?, de la naturaleza importante, no solamente para el país, sino para América en su conjunto y para el mundo, como es el Parque Nacional Yasuní. Y de igual manera, ¿no?, ahora continuar la ampliación de la frontera extractiva, porque hay anuncios en ese sentido de que iría para otras provincias como Zamora Chinchipe, Morona Santiago, que ahora son incluso objeto de impacto por estos contratos en cambio para exploración minera a cielo abierto, ¿no? Insistimos, creo que hay que buscar otras opciones, otras alternativas en otros países del mundo, de una u otra manera, que han pensado mucho más racionalmente y con un pensamiento, diría, de estratégico y de largo aliento. Incluso ya sistemáticamente van abandonando este tipo de energías, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo Holanda, que es lo que está haciendo Noruega, que es un país petrolero que tiene un fondo inconmensurable, ¿no?, de todos los recursos que ha obtenido de la explotación petrolera en alta mar y todo, pero acá en el país yo creo que tenemos que plantearnos del reto este año de ir hacia otro modelo de desarrollo, cambiar sí la matriz
energética. En ese mismo misma terreno plataforma, enorme que sí. existe ahí. Ingeniería eólica dicen que podría ser una alternativa. Eólica o solar. O solar. ¿No? En esos sitios me parece que por ahí también está la Sí, discusión. yo estoy de acuerdo contigo en el caso del ITT, que el Ecuador, como ya lo hemos dicho reiteradamente, que es absurdo, ¿no? Extraer crudo a altos costos de producción, recibir altos castigos en el precio de venta, ¿no? E importar combustibles, y sobre esos cosas tan terribles que se vienen haciendo en el manejo de la actividad petrolera, querer ampliar la frontera petrolera, eso es imperdonable, ¿no? Entonces tenemos otro punto. El otro tema, el 6. Aprobar una nueva ley de hidrocarburos. Ya. Parte de esta nueva ley o reforma a la ley debe ser plantearse un solo contrato para explorar y explotar hidrocarburos. Y uno de los temas que quedó dejado de lado en la reforma que se hizo en el año 2010 era lo que ordenaba la misma Constitución. Así es. Conformar una superintendencia de hidrocarburos. En su lugar se conformó la ARCH, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, pero supeditada al mismo ministerio. Entonces, este tipo de situaciones dan lugar a que se cometan lo que ha sucedido durante 10 años en el país con todos estos casos de corrupción, porque no ha habido un ente de control dentro del mismo sector hidrocarburífero, ¿no es cierto?, pero que goce de independencia y autonomía para hacer vigilancia, seguimiento, análisis, como debió haber sido una superintendencia. Así es. Yo dejé presentando, aquí está, volvamos a la pantalla. Ahí está en pantalla. Aquí está. De esto vamos a hablar en el próximo programa, ¿no? De este proyecto. Aquí está la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Con lo que tú dices, Diego, incluyendo un solo contrato para explorar y explotar hidrocarburos. También está lo que es el crear una superintendencia de hidrocarburos, órgano independiente del ministerio. Ya, aquí está. Esto se lo presentó en el 8 de mayo del 2017, ¿no? Aquí está la recepción de la Secretaría de la Función Legislativa, pero este proyecto lo negaron. No calificaron el trámite, y ya vamos a explicar en el próximo programa por qué, porque aquí tengo la respuesta, ¿no? De la Secretaría de la Asamblea Nacional. 12 de mayo del año pasado. Negando la calificación 2017. Del proyecto. Entonces, de esto nos vamos a referir en el próximo programa, ¿no? Y finalmente tenemos un tema allí, Diego, sobre el tema de las empresas públicas. Sí, y el último tema es la necesidad de reformar la ley orgánica de empresas públicas. Ajá. Y en el caso del sector hidrocarburífero, incluso definir un marco normativo que garantice una gestión adecuada en función de los intereses del país. Exacto. Y no lo que ha ocurrido, que evidencias hay suficientes sobre eso, que nuevamente se aseguran los intereses de transnacionales, se aseguran los intereses de los intermediarios, se aseguran los intereses de un montón de gente vinculada al sector, pero que no han sido los intereses del país. Que se han hecho millonarios, ¿no? Que se han hecho millonarios. Y ya ahí terminamos y volvamos acá entonces a la Cámara. Yo únicamente para concluir este punto, me parece que también ahí hay un reto de irse planteando la necesidad de nuevamente integrar a Petroecuador, que no existan dos empresas, en este caso Petroamazonas y Petroecuador. Ya hemos esbozado las razones de aquel planteamiento, en el sentido de que Ecuador es un país marginal en el manejo del recurso hidrocarburífero. Así es. ¿No? Y es, desde nuestro punto de vista, irracional que existan dos empresas públicas de hidrocarburos. Así es. Pero también me parece que hay que avanzar en el sentido de que Petroecuador ya no debería ser una empresa solamente de hidrocarburos, sino debe ser una empresa de la energía. Exacto. ¿No? Y ahí hay los primeros, digamos, inquietudes que deben irse analizando, transformar a Petroecuador en una empresa de la energía con miras al futuro. Es una buena idea la tuya. Y volviendo a Cámara, mire, CEPE se creó a inicios de los años 70, en el año 72, ¿no? 1972, junio del 72. Aquí está, con ley. A CEPE se lo creó con ley. Aquí está esta ley de CEPE, ¿no? Que es la ley de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, ¿no? Luego vino año 1989. 89, septiembre. Se cambió a CEPE, se cambió la ley de CEPE y se creó la ley de Petroecuador. Pero lo que quiero decir es que la principal empresa de este país, que es la empresa petrolera, siempre se la mantuvo por ley. Siempre se la manejó por ley, ¿no? ¿Qué sucede? Que el señor Correa, aquí en este registro oficial, del 16 de octubre del año 2009, creó la empresa pública, la ley de empresas públicas, y en la ley de empresas públicas le metió al sector petrolero, como que fuera una área insignificante.
Para manejarla él a su libre albedrío, exacto. Pues a través de decreto podría reformarla, exacto. podría desaparecerla, podría exacto. crearla. Mira, de esto sé, por eso es que digo, hay que consultar, ya voy a ir a la siguiente propuesta. Mira qué sucede, que el 14 de abril del año 2010, aquí está el registro oficial, en donde se crea Petroamazonas con decreto ejecutivo. Imagínate, con decreto ejecutivo. Con decreto ejecutivo. A Petroecuador con decreto ejecutivo, ¿te puedes imaginar? Y entonces yo lo que creo, hay que trabajar con los abogados, porque aquí Correa tiene una enorme responsabilidad, porque esto demuestra a las claras que hubo toda una intencionalidad para debilitar al sector petrolero, hacer lo que les da la gana y robarse el dinero de ese país, ¿no es cierto? Y entonces, yo no sé, habría que, como a nosotros siempre nos caracterizó la responsabilidad, en el caso tuyo, en el caso mío y de otros compañeros, ¿no? Siempre trabajamos de manera responsable, nunca hemos sido irresponsables, nunca hemos sido aventureros, no hemos ido a la calumnia, a la difamación, jamás. En todo esta lucha que hemos venido sobre el petróleo desde el año 1993. Desde ahí venimos en esta lucha. Hoy estamos en 2018. Han transcurrido más de 20 años. Estamos hablando de ¿cuántos? De 25 años. 25 años. 25 años de lucha, la tuya y la mía, desde el 93 y de otros compañeros, luchando por que se cambie el manejo del petróleo en esta nación, ¿no? No lo hemos logrado, pero aquí yo veo responsabilidad directa de Correa en este tema de haber manejado a las principales empresas, que en este caso debe ser una sola, la del sector petrolero, que se la manejaba antes por ley, hoy desde Correa, desde el año 2010, se la ha venido manejando con decretos. Y empresas de esta naturaleza, por la importancia y trascendencia que tienen en la vida del país, deben gozar de un blindaje constitucional. Exacto. Más allá incluso de la ley, no se diga con un decreto ejecutivo, no, pues, que es un total absurdo. Bueno. Diego, estamos terminando el programa, ya estamos terminando el programa, agradeciéndoles a nuestros televidentes por vernos atendido en este programa que le hemos denominado Los Retos Petroleros del 2018, y gracias, Diego, y nuevamente estaremos en el siguiente, ¿no? Hasta el próximo programa. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.